Buenas noches, Dios me los bendiga, amados hermanos, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Otro miércoles más para el estudio de la palabra. Qué hermosos son los miércoles donde escudriñamos la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 23 hasta, hoy vamos a estudiar hasta el capítulo 18, verso 11. Dios bendiga a mi esposa que está allí, aquí con nosotros. Ahorita vamos a orar, mande sus peticiones de oración. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a ver si, para verlo, observarlo por aquí, quienes se van conectando. Libro de los Hechos, capítulo 17. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Grande en misericordia. Aleluya. Alabado sea Cristo. Ok. Bueno, mis amados hermanos, el miércoles pasado, para hacer un pequeño resumen, alabado sea Cristo, el miércoles pasado dejamos el estudio al apóstol Pablo, ¿no? Estaba el apóstol Pablo en Atenas, precisamente en el Areópago, ¿te acuerdas, no? Y estaba dirigiéndose a los atenienses, a quienes les dijo que había observado que eran muy religiosos, gloria a Dios. Y después el apóstol Pablo continuó diciéndoles en el versículo 23, en el versículo 23 del capítulo 17 que estamos estudiando, él continuó diciéndole allí, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Aleluya. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Qué hermoso, ¿no? Esta sabiduría la da Dios, mi amado hermano, ¿ya? Pablo había visto los objetos de su adoración. Pablo había caminado por todo el Areópago allí. Y se había fijado en sus altares, en sus ídolos, sus templos, todo. Lo había observado muy bien el apóstol Pablo. El hecho es que ese hermoso templo que llamaban el Partenón,
Este era un templo dedicado a Atenas, la diosa virgen de los atenienses. Habían allí, amados hermanos, ídolos por todas partes. Y el apóstol Pablo había observado, amado hermano, que entre todos esos ídolos que había ahí, había un altar. Y este altar tenía una inscripción. Y la inscripción que tenía ese altar decía: al Dios no conocido. Aleluya. Ahora, eso podría significar que los atenienses eran muy liberales y tolerantes. Y no querían, amados hermanos, excluir a ninguno de los dioses. O sea, querían tener todo. Tanto que querían tener que hasta hicieron un altar para un dios que fuera cualquiera. Le pusieron al Dios no conocido, imagínate. O sea, ellos no querían, ¿cómo te digo? No querían excluir. Esa es la palabra. No querían excluir a nadie. Ni a ninguno de los dioses. Que tuviera cualquier persona. Alabado sea el Señor. De modo, amado hermano, que cualquier extranjero podría venir a adorar en ese altar del Dios no conocido, creyendo que había sido construido para su Dios. Mira cómo esta persona pensaba, ¿no? Y era así. Por otra parte, esto podría significar que reconocían, alabado sea el Señor, que había un Dios, amado hermano, a quien no conocían. Por otra parte, muchos paganos han reconocido que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero, de quien no saben absolutamente nada y a quien no saben cómo aproximarse. Dios bendiga a mi hermana Rosa Pariona, que el Señor me la bendiga grandemente. Tienen tradiciones, amados hermanos, según las cuales en algún pasado oscuro y remoto, sus antecesores de alguna manera adoraron a ese Dios. Y este pudiera haber sido el caso de los atenienses. Ahora bien, Pablo utilizó la idea del Dios no conocido como un punto de partida para su mensaje. Él llevaba un mensaje claro, pero paseó por todo este lugar, viendo detalladamente todo lo que había en él, y se consigue con este altar. Y esto lo usó como un punto de partida para él enviar el mensaje de salvación. Les dijo que quería hablarles de ese Dios, a quien ellos no conocían. Ahora, amado hermano, quizás este enfoque no fue tan diplomático como la primera frase de su mensaje, ¿no? Después de todo, los atenienses, como amantes de la filosofía, creían que lo sabían todo. Así mismo. Esa multitud que se reunía en Atenas simplemente se ocupaban en hablar de todo lo que podían hablar. De todo. Ahora, ¿quién era aquel Dios? En primer lugar, según lo expuso el apóstol Pablo, era el Dios de la creación. Vamos a leer el versículo 24 para ya meternos de lleno. Aleluya. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria a Dios. Dios había establecido con suma claridad a través de todo el Antiguo Testamento, aún cuando les dio, amados hermanos, a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo. Él no habita en un determinado lugar geográfico.
ya le había dicho esto con claridad. Salomón reconoció esta verdad en su oración de dedicación del templo. En el primer libro, amado hermano, de los Reyes, vamos a ir allá un momento, en Primera de Reyes, alabado sea el Señor, en el capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, gloria a Dios, en el versículo 27, no se me vayan de Hechos, pongan el dedito ahí, vayan un momentico ahí a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, que dice, leemos aquí textualmente y dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Alabado sea Cristo Jesús. Es verdad, dice, ¿no? Que Dios habitará sobre la tierra. Gloria a Dios. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, aquellos hombres, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, se dieron cuenta de que Dios, el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido construido por los hombres. Los hombres viven en un universo que Dios ha hecho, primeramente. ¿Por qué entonces tuvieron la idea de que les era posible crear un edificio en el cual Dios fuera a vivir? Continuó Pablo hablando en el versículo 25 a los atenienses diciéndole, vamos a seguir leyendo. Dios bendiga a Lorena desde Argentina. Lorena Narváez, que el Señor te guarde, hija, que guarde a tu hijita, a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora bien, Pablo dio un golpe magistral aquí. Dice, no solo les dijo que Dios era el creador de todo, sino que Él tampoco necesitaba nada de ellos. O sea, puso los puntos claros. Y aquí estaban ellos que habían tratado de edificar un templo. Traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en Él. Entonces Pablo les dijo que Dios no necesitaba nada de ellos. Alabado sea el Señor. Dios, por el contrario, es el que da. Les provee de todos. A todos. Les da a usted, amado hermano, todo lo que necesita. Le da la vida, le da su aliento. Le da el sol, le da la luna y las estrellas. Le ha provisto de todas las cosas. Entonces, estos atenienses adoraban el sol. Decían que Apolo venía arrastrando su carro de 2 ruedas a través del cielo. Todos los días. Traía el sol arrastrado. Pero Pablo les dijo que eso no era verdad. Y que el sol era algo que Dios había creado como un don para los seres humanos. El creador es el Dios viviente y el dador de todas las cosas. A propósito de todo, amado hermano, también nos da la salvación. No solo nos proporciona las cosas físicas, sino que también nos da los dones espirituales.
Y continúa hablando el apóstol Pablo en el versículo 26 diciendo: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Perdón. Se ha dado, amado hermano, gran importancia a este asunto sobre una sangre. Y creemos que aquí debemos destacar algunas nociones erróneas, ¿no? Una traducción mejor de esto es: a partir de un solo hombre hizo él todas las naciones. Más o menos, ¿no? Dios ha creado una sola familia humana. Pero aquí no se habla, amados hermanos, de una hermandad universal. La única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que han unido, lo que estamos unidos con Jesucristo. Lo que sí reconocemos es una hermandad del pecado, en el sentido de de que todos somos pecadores. Todos, amados hermanos, somos de una sola familia. Todos fuimos creados por el mismo Creador. Todos somos pecadores. Ante la realidad del mal, todos somos iguales. Esto es algo que nos tiene que tener mucho a meditar. Esta declaración que hizo el apóstol Pablo fue muy significativa. Dijo que Dios había colocado a ciertas agrupaciones o razas humanas en ciertas localidades geográficas. Un Dios soberano. En su omnipotencia, amado hermano, ha ordenado la historia, es decir, los tiempos, y ha determinado los límites, los lugares exactos. ¿Para qué? Para que las naciones los habiten. Ahora, después de todo, los orgullosos griegos tendrían que admitir, amado, que ellos no eran la única nación privilegiada de la tierra. Estos griegos eran muy orgullosos y altivos. Creían que todo lo sabía, como lo dije anteriormente. Y cuando los seres humanos han intentado traspasar los límites fijados por el Creador, se han producido conflictos, tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas. Pablo continuó hablando en el versículo 27 diciendo: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta frase, si en alguna manera palpando puedan hallarle, esto proyecta la idea, amado hermano, de buscarle a tientas. El ser humano no busca verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Está buscando algún Dios palpable. Es decir, patente, evidente. Y por eso, amados hermanos, está más dispuesto a hacerse un ídolo que pueda ver, que pueda tocar, para poder adorarle. Pero aunque el hombre no está en la búsqueda constante del Dios vivo y verdadero, sí está buscando algo. Porque el propósito de Dios al revelarse a la creación y en la historia, amado hermano, fue que el ser humano le buscase, pero le buscase en espíritu y verdad. Pablo continuó en el versículo 28 diciendo: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Ahora aquí podemos observar que no los llamó hijos, sino linaje, descendientes de Dios. Estaba, amados hermanos, refiriéndose a la creación y a la relación de las Escrituras con Dios mediante su creación. Aquí no se está estableciendo el patentismo, patentismo, que es el sistema que cree que la totalidad del universo es el único Dios. Pablo no estaba diciendo, amados hermanos, que el todo era Dios. No. Pablo dijo que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Pero ¿qué Dios se encuentra más allá del universo creado y es superior a él? Aquí Pablo citó a uno de sus propios poetas, es decir, amados hermanos, a uno de los poetas atenienses. Uno de los poetas citados fue Arato, quien vivió alrededor de los años 270 a.C. Era estoico de Sicilia. Comenzó un poema titulado Fenómenos con una invocación a Zeus, dios del cielo, que equivalía al romano Júpiter, en el cual dijo: nosotros también somos linaje suyo. Cleanto, amado hermano, fue otro poeta que vivió alrededor de los años 300 a.C. Él también escribió un himno a Zeus. Y en él habló también de que el linaje suyo somos. Pablo se sirvió de la poesía, ¿no?, de estos atenienses para mostrar que el hombre es linaje de Dios. Dios es creador, primeramente, y nosotros somos su creación, sus criaturas. Pablo continúa hablando a esta persona en el versículo 29 diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, el apóstol dijo que no debíamos ser idólatras. Pablo, amado hermano, les presentó al Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas. Y a continuación les presentó como un Redentor. Vamos a ver cómo lo dijo en el versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Hubo un tiempo cuando Dios dejó, amado hermano, que el paganismo siguiera su curso. Pero ahora la luz había venido al mundo. Alabado sea el Señor. Ahora Dios pide a los hombres en todas partes que acudan a Él. Es que la luz crea responsabilidad, amado hermano. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les había presentado ya a Dios como creador en su obra pasada. Ahora les presenta a Dios como redentor en su obra presente. Pero Pablo, amado hermano, no se detuvo allí, sino que continuó y presentó a Dios como juez en su obra futura. Notemos, amado hermano, lo que dice en el versículo 31 de este capítulo 17. Leemos así:
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Alabado sea el Señor Jesús. Cuando Dios juzgue, será un juicio justo. El juicio vendrá por medio de un juez que tiene la señal, amado hermano, de los clavos de la cruz en sus manos. Él es quien ha resucitado de los muertos. El apóstol Pablo siempre presentó la resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor. La resurrección de Jesucristo de los muertos fue una declaración hecha para todos los hombres. Es por esto, amado hermano, que Dios aseguró a todo ser humano que habrá un juicio. Ahora, veamos lo que ocurrió aquí en el versículo 32. Dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabes algo, amado amigo? ¿Tú sabes por qué se burlaban? Porque resulta que el platonismo negaba la resurrección de los muertos. Esa era una de las marcas distintivas del platonismo. Negaba la posibilidad, amado hermano, de una resurrección física. Cuando usted oiga hablar hoy a los miembros de cierta secta acerca de una resurrección espiritual, mientras niegan la resurrección física, oye bien, entonces estará oyendo la filosofía platónica y no la enseñanza de las escrituras, amado hermano. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando aquellos griegos escucharon acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Dice en el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos críticos han dicho que Pablo fracasó, amado hermano, en Atenas. Pero nosotros no creemos que haya habido tal fracaso. Siempre habrá quienes se burlen del evangelio, ¿sabes? Pero también habrán quienes crean. Vamos a observar en el versículo 34, que es el versículo final del capítulo 17, y dice así, oye bien: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aleluya. Ahora bien, Pablo, amado hermano, vio a algunos que se convirtieron en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo iba a un lugar y predicaba el evangelio, siempre había quienes se convertían a Cristo, amado hermano. Por eso decimos que no fracasó. Si alguno se convirtiera a Cristo, eso no se puede llamar fracaso. Si solo uno. Así que, por eso decimos que no fue un fracaso, sino más bien tuvo éxito. En cualquier parte donde se predique la palabra de Dios, habrá, amados hermanos, quienes escuchen y crean. Eso te lo aseguro. Y así concluimos el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y llegamos ahora al capítulo 18, que vamos a estudiarlo hasta el versículo 11. En este capítulo todavía, amados hermanos, estábamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba solo en Atenas, esperando la llegada de Timoteo y de Silas, quienes le iban a traer el informe de la iglesia en Berea y en Tesalónica. Después de pasar un tiempo en Atenas, Pablo prosiguió su viaje llegando hasta Corinto.
Vamos a leer el primer versículo del capítulo 18 y vamos a considerar el ministerio de Pablo en Corinto. Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hoy se puede viajar, amados hermanos, desde Atenas hasta Corinto en autobús. Pero Pablo probablemente lo hizo segurísimo a pie. Seguramente se demoró mucho tiempo, ¿no? para recorrer esa distancia. Pero quizás el viaje no fue tan desagradable como podríamos imaginarlo nosotros, porque por lo menos el paisaje es muy hermoso desde Atenas hasta Corinto. Alabado sea el Señor. Por ese camino se puede ver, amado hermano, el sitio donde se libró la batalla de Salamina en el mar, cuando la armada persa fue destruida. Y puede verse también otros lugares históricos muy interesantes, ¿no? En este camino, antes de llegar a Corinto. Ahora, cuando lleguemos a nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, y las razones, ¿no? Y hablemos acerca de Corinto y las razones, por supuesto, por las cuales el apóstol Pablo les escribió de la manera que lo hizo a los creyentes de esta ciudad, ¿no? Cuando llegamos a esa carta, pronto vamos a llegar. Por ahora, amado hermano, diremos que la ciudad de Corinto probablemente era la ciudad más perversa de aquel entonces. Era la Sodoma y Gomorra del Imperio Romano. Era el lugar, amados hermanos, a donde uno iría para divertirse, traspasando todos los límites morales. Allí se ofrecían todos los placeres sexuales. Hoy aún pueden verse allí las ruinas de un gran baño romano. En la distancia están las ruinas del templo que había sido dedicado a Afrodita o Venus. Había allí unas 1000 llamadas vírgenes vestales. Porque en realidad, amado hermano, estas no eran vírgenes, sino prostitutas. El sexo era una parte esencial de la religión. Y había allí grandes teatros y otros centros de entretenimiento. Y la gente venía de todas partes del imperio, amado hermano. Ahora bien, Pablo entró en Corinto durante su segundo viaje misionero y nuevamente en su tercer viaje misionero. Fue aquí donde Pablo, amado hermano, tuvo uno de sus ministerios más efectivos. Diríamos que Pablo tuvo sus más grandes ministerios en Éfeso y en Corinto. Mientras que Éfeso era un centro de la religión, Corinto era un centro de pecado, de expresión de todas las pasiones humanas. Ambas ciudades eran grandes centros del comercio, amado hermano. Allí llegó Pablo procedente de Atenas. Fue entonces su primera visita a Corintios. Vamos a continuar leyendo el versículo 12. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana Gladys Loli Suárez, que el Señor me la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Gisela, que el Señor me la bendiga. A mi hermano Junior, que Dios te bendiga. A María Elena Cox, a Richard Paco. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por siempre apoyarnos y estar allí. A estar allí, escuchando la palabra de Dios. Esto es hermoso. Leemos en el versículo 2 que dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. En la ciudad, amados hermanos, de Corinto,
Pablo conoció a esta pareja judía, a Aquila y Priscila, recién llegados de Roma, donde habían vivido anteriormente. Aquila y Priscila. El motivo por el cual habían salido de Roma fue la ola del antisemitismo que se había extendido sobre la tierra. Durante los días, amados hermanos, del Imperio Romano, alabado sea el Señor, esto ocurrió varias veces. En ese tiempo, Claudio mandó a todos los judíos a salir de Roma. Entre ellos, que salieron de la ciudad, había una pareja maravillosa, pues formada por Aquila y Priscila. Vamos a seguir leyendo el versículo 3, que nos dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Como ya sabemos, Pablo se dedicaba a eso. Pablo naturalmente fue a ellos porque eran del mismo oficio que él. Ellos tenían un comercio allí, y a este judío que había hecho el largo viaje, amado hermano, desde Antioquía, le invitaron a quedarse con ellos. No es difícil suponer de qué hablar, porque el apóstol Pablo les guió a conocer al Señor. En la sinagoga hubo otros que también se convirtieron a Cristo. Sin embargo, surgió entre los judíos, amado hermano, una gran oposición contra Pablo. Ahora vamos a leer los versículos 4 y 5 que dicen: y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a los judíos y a los griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Alabado sea el Señor. Pablo había esperado en Atenas que llegaran Timoteo y Silas, pero aparentemente no llegaron. Ahora ellos vinieron a reunirse con él en Corinto y le trajeron el informe de la iglesia en Macedonia. Cuando lleguemos a la primera carta a los tesalonicenses, ahí vamos a poder observar que Pablo le escribió durante este periodo, ¿no? Este periodo que estuvo él en Corinto, después de haber recibido el informe de Timoteo. Ahora, vemos que Pablo creyó que era necesario hablar con claridad, de modo que testificó que Jesús era el Cristo. Vamos a leer el versículo 6, que dice así: pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Alabado sea el Señor. Tomó su decisión, Pablo. Parece que de aquí en adelante el ministerio del apóstol Pablo se dirigió mayormente a los no judíos. Aquí podemos encontrar que fue cierto en Éfeso, y también, amado hermano, que es evidente en Roma. El apóstol fue a los no judíos. Dice en el versículo 7 y 8: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios
oyendo creían y eran bautizados. Alabado sea el Señor. Pablo aquí, amado hermano, estuvo unos 18 meses aproximadamente en la ciudad de Corinto. Y allí llevó a cabo un gran ministerio. Ya vimos que al oponerse los judíos, se dirigió a los que no eran judíos, a los no judíos. Aquí encontramos, amados hermanos, que el Señor le habló a Pablo porque él estaba tratando o estaba entrando en una nueva dimensión de un esfuerzo como misionero. Lo podemos ver, amado hermano, ahora a continuación en los versículos 9 y 10 que dicen así. Entonces el Señor dijo a Pablo, aquí Jesús hablando, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y dice en el 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Corinto, amado hermano, era el último lugar donde uno esperaría que el Señor tuviera un pueblo numeroso, por los motivos, amados hermanos, que hemos expuesto anteriormente. Cuando uno observa estas grandes ciudades de nuestros países, podemos apreciar todo tipo de corrupción y de pecado. Es difícil imaginar que el Señor pueda tener un pueblo, amado hermano, tan numeroso en esas ciudades. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió aquí en Corinto. Dijo el Señor, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Alabado sea el Señor. Ahora, Pablo ya había entrado en Corinto y había estado allí por mucho tiempo. Estamos seguros de que se sentía inquieto y estaría preguntándose si merecería la pena o si valdría la pena, mejor dicho, concentrarse en esa ciudad. Cuando él se enfrentó con esta oposición, ¿habrá estado, amado hermano, el apóstol Pablo dispuesto a dirigirse a otra parte? Abrir camino. Sin embargo, el Señor mismo intervino y retuvo al apóstol Pablo. Le dijo que quería que se quedase allí. Pablo siempre esperaba dirección del Señor. Oraba al Señor para que lo dirigiera. Muchas oportunidades hemos visto cómo Pablo ha esperado pacientemente la instrucción de Jesús. Y le dijo, quédate allí, porque muchos en esta ciudad pertenecerían a su pueblo. Ahora vemos qué ocurrió en el versículo 11, dice así. Y se detuvo allí. Aleluya. ¿Cuánto tiempo? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué obediencia, ¿no? Hubo oposición. Pablo no salió corriendo y se fue para otro lado. No, ya olvidé. No, el Señor le dijo, no, yo quiero que tú te quedes aquí. Y Pablo fue obediente y se quedó allí. Y no se quedó por poco tiempo. Se quedó 1 año y 6 meses, 1 año y medio. Aleluya. Y enseñando la palabra de Dios. No se quedó manguereando, no. Se quedó enseñando. O sea, Pablo se quedaría todavía 18 meses más en Corinto. Aleluya. Y veremos que el evangelio continuaría causando oposición, amado hermano. En este sentido, hoy vivimos en una época caracterizada por factores tan dispares como indiferencia u oposición hacia el mensaje del evangelio. Hemos expuesto hoy el mensaje
el apóstol Pablo en Atenas, en el cual, amado hermano, les dijo a los atenienses que Dios deseaba que los seres humanos le buscasen y quizás, como a tientas, pudiesen encontrarle. En una época de tanto brillo intelectual, salvo, alabado sea el Señor. Se está cortando la señal. Sí, se está cortando la señal, pero aquí no me van a quitar. Ahí no, ahí está bien. Ok. Bueno, damos gloria a Dios. María Elena, vamos a aprovechar, vamos a dejarlo hasta aquí. Alabado sea el Señor. Y llamo a mi esposa para hacer una oración, amados hermanos, por cada uno de mis hermanos que están ahí. María Elena, Cox, Gladys, Richard, Isela, Lorena, gloria a Dios, Rosa María Cosío, que el Señor me los bendiga a todos, mis hermanos. Rosa Pariona, Dios es bueno, grande y misericordioso, aleluya. A que mi esposa, vamos para orar, para que mi esposa haga una oración por cada uno de nosotros, amados hermanos, con poder, una oración con poder. Damos gloria a Dios. Arrímate un poco más para acá, por favor. Esto, como un poquito para allá.